México construyó sus propios dioses. Un país entero levantó la mirada hacia la pantalla grande y encontró ídolos que parecían eternos, voces que nunca iban a apagarse, sonrisas que nunca envejecerían. Detrás de las luces de los estudios Churubusco, detrás de los templetes llenos y las giras interminables, algunos de esos ídolos libraban batallas que ninguna cámara pudo captar jamás. Reportes médicos guardados por décadas, silencios familiares cuidadosamente sostenidos y últimas voluntades reveladas años después muestran cuerpos desgastados. Enfermedades ocultas tras sonrisas de utilería y despedidas que el público nunca vio venir. Esta noche abrimos esos archivos que México prefirió no recordar, porque la verdad detrás de la fama casi siempre duele más que cualquier película que alguna vez nos hicieron llorar. Número 1. Pedro Infante. Cuando Pedro Infante subía a un escenario o aparecía en la pantalla, no llegaba solo un actor. Llegaba el hombre que México entero quería ser, el mecánico que cantaba, el hermano mayor que todos hubieran querido tener, el ídolo que parecía tan cercano como el vecino de la cuadra. Su voz, su sonrisa fácil y esa manera de parecer invencible lo convirtieron en el ídolo de ídolos, el título que el propio público le regaló y que ningún otro actor mexicano ha logrado igualar. Nadie imaginaba que ese hombre que interpretaba a los héroes del pueblo tenía una pasión secreta que terminaría por escribir el final de su historia, la aviación. Infante ya había sobrevivido a 2 accidentes aéreos antes de 1957 y ambas veces regresó sonriente, como si nada hubiera pasado, alimentando entre sus allegados la idea de que era, en verdad, imposible de vencer. El 15 de abril de 1957 despegó de Mérida con rumbo a la Ciudad de México. Minutos después del despegue, uno de los motores de la aeronave falló. El avión cayó en picada frente al propio aeropuerto, a la vista de decenas de testigos, y con él se apagó la vida del actor más querido de su generación. El cuerpo quedó tan dañado por el impacto y el incendio posterior que su identificación solo pudo confirmarse gracias a un implante de vitalio que el propio Infante llevaba en la pierna, resultado de una cirugía de años atrás. Fue el doctor que le había colocado ese implante quien, ante el cuerpo irreconocible, confirmó ante las autoridades que se trataba de él. La noticia paralizó al país entero. Miles de personas salieron a las calles de la Ciudad de México para despedirlo, formando una procesión que muchos describieron como la más multitudinaria que México había visto jamás. Durante años circularon rumores de que Pedro seguía con vida en algún lugar, escondido, protegido por poderosos que preferían que el mito continuara respirando. Décadas después, un hombre llamado Antonio Pedro afirmó tener vínculos con esa historia, asegurando incluso que Infante habría quedado atrapado en negocios peligrosos de los que ya no pudo salir. Ninguna de esas versiones resistió jamás la evidencia médica ni los testimonios directos de quienes viajaban con él. Lo que sí quedó, intacto hasta hoy, fue una pregunta que muchos mexicanos todavía se hacen en silencio, ¿qué hubiera sido de Pedro Infante si esa tarde hubiera decidido, simplemente, no subir al avión? Número 2. Jorge Negrete. Pocos hombres parecían tan seguros de sí mismos como Jorge Negrete. Militar de formación, cantante por vocación, el charro cantor tenía la presencia de alguien que nunca se doblega ante nada ni nadie. Antes de dedicarse al espectáculo, se había graduado como teniente de caballería, y esa disciplina militar se notaba en cada movimiento suyo sobre el escenario. En 1953 su carrera vivía uno de sus momentos más dulces, acababa de casarse con María Félix, la actriz más deseada de México, y su regreso al cine con la película Dos tipos de cuidado. Junto a Pedro Infante, había sido un éxito rotundo que devolvió su nombre a la cima del gusto popular. Nadie a su alrededor sabía que, desde 1937, Negrete cargaba en absoluto silencio con hepatitis C, una enfermedad que en aquella época apenas comenzaba a comprenderse médicamente. Durante años, Jorge Negrete continuó con giras agotadoras, filmaciones consecutivas y una vida social intensa mientras la enfermedad avanzaba lentamente dentro de su cuerpo, sin que ningún síntoma visible alertara a quienes lo rodeaban. Una noche de 1953, asistiendo a una pelea de box en Los Ángeles junto a amigos cercanos, sintió que algo se rompía por dentro de manera repentina y violenta. Fue una variz esofágica reventada, consecuencia directa del daño hepático acumulado durante más de una década de convivir con la enfermedad sin tratamiento adecuado. Comenzó a vomitar sangre frente a los presentes, generando una escena de pánico inmediato, y fue trasladado de emergencia al hospital Lebanon Cedars.
Ahí pasó sus últimos días, entrando y saliendo de comas breves, mientras en México los cines interrumpían sus funciones para leer boletines sobre su estado de salud, generando una tensión colectiva que crecía hora tras hora. El 5 de diciembre de 1953 falleció a los 42 años, en la plenitud absoluta de su carrera artística. El gobierno mexicano, por decisión del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, decretó luto nacional y en cada sala de cine del país se guardaron 5 minutos de silencio como homenaje. Pocos sabían, hasta que se contó públicamente tiempo después, que días antes de morir, Pedro Infante lo había visitado en el hospital para llevarle un pequeño juguete y hacerlo reír un momento, desmintiendo con ese simple gesto los rumores de rivalidad que los medios de la época habían inventado entre ambos ídolos. Jorge Negrete murió como vivió, rodeado de admiración pública, pero cargando en secreto una enfermedad que ninguna fortaleza de carácter podía vencer. Número 3. María Félix. Nadie dominaba una habitación como María Félix. La doña había construido, con la ceja arqueada y la mirada firme, la imagen de una mujer indestructible, dueña absoluta de su propio destino en una industria donde pocas mujeres podían darse ese lujo. Sobrevivió a 5 matrimonios, entre ellos el de Jorge Negrete y el del compositor Agustín Lara, superó la pérdida temprana de su único hijo por un infarto en 1996. Y durante décadas se mantuvo como la figura más poderosa y temida del espectáculo mexicano. Parecía que ni el tiempo se atrevía a tocarla, y ella misma alimentaba esa idea con cada aparición pública, siempre impecable, siempre en control absoluto de su imagen. El 8 de abril de 2002, el mismo día en que cumplía 88 años, María Félix se retiró a dormir en su residencia de Polanco como cualquier otra noche de su vida. Nunca despertó. Un infarto al miocardio la sorprendió mientras descansaba, alrededor de la 1 de la madrugada, y su cuerpo fue encontrado horas después por su personal de servicio, cerca de las 10 de la mañana. La noticia recorrió el país en minutos. La mujer que parecía eterna se había ido en el silencio más absoluto, sin dolor visible, sin despedida pública, exactamente como había vivido siempre. En sus propios términos y sin pedirle permiso a nadie. Su muerte no estuvo libre de controversia, como pocas cosas en su vida lo estuvieron. Meses después, su hermano Benjamín solicitó la exhumación de su cuerpo por sospechas de un posible envenenamiento, alegando irregularidades en el proceso de su sepultura. Las autoridades realizaron los estudios correspondientes y confirmaron lo que los médicos ya habían dicho desde el primer momento: María Félix murió por causas completamente naturales, sin rastro alguno de sustancias externas. La doña, hasta en la muerte, se dio el lujo de generar un misterio que el país entero necesitó resolver antes de poder despedirla en paz. Número 4. Cantinflas. Mario Moreno hizo reír a generaciones enteras con un personaje que hablaba sin decir nada y, aún así, parecía decirlo todo. Cantinflas se convirtió en el comediante más importante de habla hispana de su siglo, admirado incluso por Charles Chaplin, quien lo describió públicamente como el mejor comediante vivo de su época. Nacido en un barrio humilde de la Ciudad de México, construyó desde la nada un personaje que representaba al pueblo, al pelado ingenioso que sobrevivía a base de labia y picardía. Detrás del hombre que hizo reír a millones existía alguien que fumó de manera constante durante toda su vida adulta, una costumbre que en su época prácticamente nadie relacionaba con un peligro real para la salud. A inicios de 1993, los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón ya en una etapa considerablemente avanzada, durante una revisión realizada en Houston, Texas. Cantinflas decidió, de manera deliberada, mantener el diagnóstico en absoluto secreto, incluso para buena parte de su círculo cercano de colaboradores. Continuó apareciendo en público el mayor tiempo que su cuerpo se lo permitió, protegiendo con determinación la imagen del hombre alegre e imparable que México necesitaba seguir viendo en cada aparición. Su salud, sin embargo, se deterioró con una rapidez que sorprendió incluso a sus médicos, y pronto se vio obligado a pasar sus días prácticamente confinado en su habitación. El 20 de abril de 1993 falleció en su casa de la Ciudad de México, rodeado de su familia más cercana, después de sufrir un paro cardíaco derivado directamente del avance de la enfermedad. Miles de personas llenaron las calles de la capital para despedirlo en un funeral que se extendió durante 3 días completos. Con una fila de admiradores que muchos compararon en tamaño con las despedidas de Pedro Infante y Jorge Negrete décadas atrás. El hombre que había hecho reír a un continente entero se apagó en medio del silencio que él mismo había elegido cuidadosamente, dejando como última voluntad implícita que su enfermedad jamás llegara a opacar el recuerdo imborrable de su risa.
Número 5. Juan Gabriel. Alberto Aguilera Valadez, el Divo de Juárez, construyó desde una infancia marcada por la pobreza uno de los legados musicales más grandes que ha dado México. Escribió cientos de canciones interpretadas por artistas de distintas generaciones, llenó estadios completos en giras que duraron décadas y se convirtió en una figura casi mítica, capaz de emocionar a un país entero con solo alzar la voz sobre un escenario. Sin embargo, cargaba desde hacía años con un historial médico considerablemente complicado: diabetes, hipertensión y problemas cardíacos crónicos que manejaba en la más estricta privacidad mientras continuaba sosteniendo giras físicamente extenuantes. El 28 de agosto de 2016, durante una gira por Estados Unidos, Juan Gabriel fue encontrado sin vida en su habitación de un hotel en Santa Mónica, California, apenas horas después de haber ofrecido un concierto. Los especialistas forenses determinaron que la combinación de sus padecimientos crónicos había derivado en un infarto fulminante. A petición expresa de uno de sus hijos, la familia decidió no practicarle una autopsia completa, aunque sí se tomaron muestras de sangre de manera preventiva para descartar cualquier sustancia ajena a su tratamiento médico habitual. Esa decisión generó tensión evidente entre algunos de sus hijos, quienes expresaron públicamente su desacuerdo con la rapidez del proceso y con la falta de un procedimiento forense más exhaustivo antes de la cremación. Uno de ellos llegó a declarar abiertamente su malestar por no haber podido despedirse del cuerpo de su padre de una manera que considerara apropiada. Aún así, lo que quedó claro para el público en general fue que, detrás del ídolo que llenaba escenarios completos noche tras noche, había un hombre que llevaba años cuidando en silencio absoluto un cuerpo cada vez más desgastado, sin permitir jamás que ese desgaste se filtrara hacia el público que tanto lo admiraba. Número 6. José José. Pocas voces han tocado tan profundamente al público mexicano como la de José José. El príncipe de la canción convirtió el dolor y el desamor en verdadero arte, y durante décadas fue la banda sonora involuntaria de miles de rupturas, desvelos y noches difíciles en todo el país. Nacido en el barrio de Azcapotzalco, su ascenso desde la pobreza hasta convertirse en una de las voces más importantes de América Latina lo convirtió en un símbolo de superación para millones. Detrás de esa voz privilegiada, sin embargo, se libraba una batalla que él mismo decidió ocultar al público durante un tiempo considerable. En 2017, José José confirmó públicamente lo que ya se rumoraba desde hacía meses: le habían diagnosticado cáncer de páncreas. Decidió mudarse a Los Ángeles junto a su hija Sara para estar más cerca de sus tratamientos y alejarse casi por completo del ojo de los reflectores que lo había acompañado toda su vida profesional. Durante los siguientes 2 años enfrentó rondas constantes de quimioterapia, hospitalizaciones frecuentes y una notable pérdida de peso que sorprendió profundamente a quienes alcanzaron a verlo en fotografías que se filtraron pese a los esfuerzos de su entorno por mantener el proceso en absoluta privacidad. El 28 de septiembre de 2019, José José falleció en Miami rodeado de sus seres queridos más cercanos. Su partida abrió, además, una dolorosa disputa familiar sobre el destino de sus restos y de su patrimonio. Un capítulo amargo y públicamente expuesto que contrastó de manera dolorosa con la ternura y vulnerabilidad que su música siempre había representado para sus seguidores. El príncipe se fue después de una lucha profundamente silenciosa que solo unos pocos llegaron a presenciar de cerca hasta sus últimos días. Número 7. Vicente Fernández. Durante más de 5 décadas, Vicente Fernández fue la voz que representó a México ante el mundo entero. El charro de buen titán superó a lo largo de su vida un cáncer de próstata diagnosticado en 2002, la extirpación de un tumor hepático en 2012, y una trombosis que por un tiempo le arrebató por completo la capacidad de cantar. Cada una de esas veces regresó a los escenarios con la misma fuerza de siempre, como si nada hubiera pasado, alimentando entre sus millones de seguidores la idea de que era, literalmente, un hombre indestructible al que ninguna enfermedad podía derrotar del todo. En agosto de 2021, una caída accidental en su rancho Los Tres Potrillos cambió por completo el curso de los acontecimientos. Sufrió un traumatismo severo en la columna cervical que lo dejó hospitalizado de emergencia y en condición grave. Los médicos le realizaron una cirugía inmediata y, semanas después, una traqueotomía para ayudarlo a respirar de manera artificial. Durante meses, la familia compartió boletines médicos periódicos que generaron esperanza y profunda preocupación en igual medida entre millones de seguidores repartidos por toda América Latina, pendientes de cada actualización sobre su estado.
El 12 de diciembre de 2021, después de una falla multiorgánica derivada directamente de las complicaciones de su caída, Vicente Fernández falleció en el Hospital Country 2000 de Guadalajara. Cerca de 50.000 personas desfilaron frente a su féretro durante un homenaje instalado en la arena de su propio rancho, en una despedida que paralizó al país entero durante días. El hombre que cantó como nadie sobre la fortaleza y el orgullo mexicano enfrentó, en sus últimos meses de vida, la batalla más difícil y silenciosa de toda su trayectoria, lejos ya de cualquier escenario y de cualquier aplauso. Número 8. Chespirito. Roberto Gómez Bolaños construyó, con El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, un universo televisivo que marcó profundamente la infancia de varias generaciones en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Su ingenio como guionista y actor parecía prácticamente inagotable, y su energía frente a las cámaras se mantuvo intacta durante décadas de producción constante. Nadie hubiera imaginado que, con el paso de los años, ese mismo hombre comenzaría a perder gradualmente el control sobre su propia mente, en un proceso que su entorno más cercano prefirió mantener alejado del conocimiento público por mucho tiempo. Según reveló públicamente, años después, su esposa Florinda Mesa, Chespirito comenzó a mostrar cambios de personalidad notables. Episodios de confusión creciente y momentos de agresividad verbal que en su momento nadie a su alrededor lograba explicar del todo. Tiempo después, un neurólogo especializado determinó que padecía una enfermedad llamada demencia multiinfarto. Un deterioro progresivo causado por pequeños infartos silenciosos acumulados en el cerebro a lo largo de los años, sin síntomas evidentes hasta etapas avanzadas. La condición explicaba con claridad los cambios de humor y la pérdida gradual de facultades que sus más cercanos habían presenciado en privado durante bastante tiempo. El 28 de noviembre de 2014, Roberto Gómez Bolaños falleció en su residencia rodeado de su familia. Su esposa decidió hacer pública la naturaleza exacta de su enfermedad tiempo después de su muerte, buscando que el público comprendiera que, detrás del comediante que había hecho reír a millones de niños durante décadas, hubo también un hombre enfrentando en absoluto silencio un deterioro que ni siquiera su extraordinario ingenio pudo llegar a detener. Número 9. Chabelo. Durante más de 5 décadas consecutivas, Xavier López, conocido cariñosamente como Chabelo, entró cada domingo a los hogares mexicanos con su programa En Familia con Chabelo, convertido con el tiempo en una auténtica tradición generacional imposible de separar de la infancia de millones. Su personaje eterno de niño travieso lo acompañó incluso hasta edad muy avanzada, generando entre el público la curiosa sensación de que Chabelo, de alguna manera casi mágica, nunca terminaría de envejecer del todo. En marzo de 2023, tras meses de rumores insistentes sobre su delicado estado de salud que la familia había preferido mantener estrictamente en privado, se confirmó finalmente su fallecimiento a los 88 años a causa de complicaciones abdominales severas. La noticia sorprendió incluso a quienes seguían de cerca su trayectoria profesional, pues Chabelo había evitado deliberadamente hablar en público sobre cualquier padecimiento durante sus últimos años, prefiriendo mantener intacta hasta el final la imagen alegre y despreocupada que había definido toda su extensa carrera televisiva. Su partida generó una ola de nostalgia colectiva verdaderamente masiva en todo México, con miles de adultos recordando públicamente en redes sociales las tardes de domingo frente al televisor familiar. Chabelo se despidió, en cierto sentido, de la misma forma en que había vivido toda su carrera, en silencio prácticamente absoluto respecto a su salud personal, dejando que el público lo recordara únicamente por las risas y los buenos recuerdos que regaló durante generaciones completas de mexicanos. Número 10. Silvia Pinal. Silvia Pinal fue, hasta sus últimos años, la última gran diva viva del cine de oro mexicano. Actriz, productora y política, trabajó junto al director español Luis Buñuel en algunas de las películas más importantes jamás filmadas en español, como Viridiana y El Ángel Exterminador. Se mantuvo activa en el ojo público durante más de 7 décadas, sobreviviendo incluso a la mayoría de sus contemporáneos, una circunstancia que ella misma solía mencionar con humor en entrevistas, bromeando sobre ser la última en pie de toda su generación. En noviembre de 2024, tras varias semanas hospitalizada por complicaciones respiratorias que inicialmente parecían controlables, Silvia Pinal sufrió un doble colapso pulmonar que su cuerpo, ya debilitado considerablemente por la edad avanzada, no logró superar. Falleció a los 93 años rodeada de su familia más cercana, incluyendo a su hija Silvia Pasquel, cerrando con su partida una de las últimas conexiones vivas y activas con la época dorada del cine mexicano que tanto había definido su carrera.
Su muerte fue recibida por todo el gremio artístico mexicano como el final simbólico de una generación completa de ídolos irrepetibles. Silvia Pinal, quien durante años bromeaba abiertamente sobre haber sobrevivido a prácticamente todos sus colegas de época, finalmente se despidió, dejando tras de sí más de 7 décadas de historia viva del entretenimiento mexicano e hispanoamericano. Número 11. Chabela Vargas. Aunque nació en Costa Rica, Chabela Vargas se convirtió con el tiempo en una de las voces más profundamente mexicanas de toda la música ranchera. Su interpretación cruda, lenta y desgarradora de temas como La Llorona y Macorina la llevó a compartir escenario y una entrañable amistad personal con figuras como José Alfredo Jiménez y Agustín Lara. Vivió, además, una vida marcada por una libertad personal poco común para su época, algo que en aquellos años significaba enfrentar un enorme riesgo social y profesional constante. Chabela nunca ocultó que no le temía en absoluto a la muerte, llegó incluso a describirla públicamente en entrevistas como una visita hermosa que esperaba con calma. En agosto de 2012, tras 5 días hospitalizada en Cuernavaca por complicaciones de salud propias de su edad avanzada, sufrió un paro respiratorio que puso fin a su vida a los 93 años. Se le rindió un emotivo homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, el mismo recinto que había sido testigo, décadas atrás, de algunas de sus interpretaciones más memorables e íntimas. Su partida no estuvo rodeada de misterio ni de escándalo alguno, sino de la misma serenidad absoluta con la que había hablado siempre sobre su propio final, sin miedo evidente, sin arrepentimientos públicos. Y en el país que ella misma había elegido, por decisión propia, como su verdadero hogar durante más de 70 años de vida. Número 12. Julio Alemán. Galán indiscutible del cine mexicano durante los años 60 y 70, Julio Alemán compartió créditos en pantalla con algunas de las figuras más importantes de su generación artística. Su carrera se extendió por más de 4 décadas entre cine y televisión, manteniéndose sorprendentemente activo hasta una edad ya considerablemente avanzada, algo poco común entre los galanes de su época. En abril de 2012, Alemán fue hospitalizado de emergencia tras desarrollar una infección pulmonar severa que avanzó con una rapidez alarmante. A sus 79 años, su cuerpo ya no tuvo la misma capacidad de respuesta inmunológica que en su juventud y la infección se propagó sin que los tratamientos lograran controlarla a tiempo. Falleció apenas días después de su hospitalización inicial, dejando un vacío notable entre quienes lo recordaban como uno de los últimos galanes clásicos genuinos de la pantalla mexicana de mediados de siglo. Número 13. Carmen Salinas. Carmen Salinas construyó una carrera de más de 60 años ininterrumpidos entre teatro, cine y televisión, además de convertirse en una de las diputadas más populares y queridas de México gracias a su personalidad carismática y espontánea. Hasta sus últimos meses de vida se mantuvo profesionalmente activa, participando en telenovelas y proyectos teatrales, lo que hizo que su partida resultara aún más inesperada y dolorosa para el público en general. En diciembre de 2021, Carmen Salinas sufrió una hemorragia cerebral repentina que la dejó en estado crítico de inmediato. Permaneció hospitalizada durante casi 2 semanas mientras México entero seguía minuto a minuto los reportes médicos sobre su delicada condición a través de noticieros y redes sociales. Falleció el 9 de diciembre a los 82 años, apenas días después de la muerte de Vicente Fernández, en un mes que dejó al espectáculo mexicano de luto por partida doble. Su fallecimiento repentino contrastó fuertemente con la energía inagotable y contagiosa que la había caracterizado hasta sus últimas apariciones públicas. Número 14. Andrés García. Símbolo indiscutible de galanura durante los años 70 y 80, Andrés García protagonizó decenas de producciones exitosas tanto en México como en Estados Unidos, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles de su generación. En sus últimos años de vida, decidió hacer algo poco común entre las estrellas de su época, hablar abiertamente y sin filtro sobre su delicado estado de salud, documentando en entrevistas y redes sociales los altibajos de su lucha contra una cirrosis hepática ya avanzada. Lejos de ocultarlo como tantos otros ídolos de su generación, García compartió públicamente cada etapa difícil de su enfermedad, generando entre el público una ola de cariño y respeto genuino por su honestidad poco habitual. En abril de 2023 falleció en su casa de Acapulco a causa de complicaciones directas derivadas de la cirrosis, rodeado de su familia más cercana. Su decisión consciente de mostrar su vulnerabilidad, en marcado contraste con el silencio característico de tantos otros ídolos mexicanos, se convirtió en uno de los aspectos más recordados y comentados de toda su despedida pública. Número 15. Rocío Dúrcal. Aunque de origen español,
Rocío Dúrcal se ganó con el tiempo un lugar central en el corazón del público mexicano gracias a su interpretación entrañable de canciones rancheras y a su estrecha colaboración artística con Juan Gabriel, con quien grabó algunos de los álbumes más exitosos de toda la música en idioma español. Durante varios años, mantuvo en absoluta privacidad una batalla constante contra el cáncer que libraba deliberadamente lejos de los escenarios y de los reflectores. Dúrcal falleció en marzo de 2006 a causa de complicaciones directas derivadas de la enfermedad, después de mantener su diagnóstico prácticamente en secreto para el público general durante todo el proceso. Su partida sorprendió profundamente a millones de admiradores en México, quienes hasta ese momento desconocían por completo la gravedad real de su estado de salud, reforzando así el patrón repetido de tantos otros ídolos que prefirieron proteger su imagen pública hasta el último momento posible de sus vidas. Número 16. Edith González. Edith González fue una de las actrices más queridas de las telenovelas mexicanas, con una carrera que abarcó más de 3 décadas ininterrumpidas frente a las cámaras de televisión. En el año 2016 reveló públicamente que le habían diagnosticado cáncer de ovario, convirtiéndose así en una de las pocas figuras destacadas de su generación en compartir abiertamente cada etapa difícil de su tratamiento médico con el público que la seguía. Su valentía al hablar sin tapujos sobre quimioterapias, cirugías y sus propios momentos de duda personal inspiró profundamente a miles de personas que enfrentaban diagnósticos similares en ese momento. A pesar de someterse a distintos tratamientos, la enfermedad continuó avanzando de manera constante y en junio de 2019 Edith González falleció a los 54 años de edad. Su decisión consciente de visibilizar la enfermedad, en lugar de ocultarla como era costumbre entre figuras públicas de generaciones anteriores, dejó un legado que trascendió ampliamente su propia trayectoria actoral. Número 17. Agustín Lara. El Flaco de Oro fue uno de los compositores más influyentes en toda la historia de la música popular mexicana, autor de piezas verdaderamente inmortales como María Bonita, dedicada a su entonces esposa María Félix durante su luna de miel en Acapulco. Su vida estuvo marcada desde joven por una salud considerablemente frágil, resultado en parte de una cicatriz facial cuyo origen él mismo rodeó siempre de historias diversas y contradictorias que nunca llegó a aclarar del todo en público. Durante sus últimos años de vida, Lara enfrentó un progresivo deterioro renal que fue debilitando su cuerpo de manera constante y gradual con el paso del tiempo. Falleció en noviembre de 1970 a causa de una insuficiencia renal avanzada, dejando tras de sí un catálogo musical extraordinario que continúa interpretándose hasta el día de hoy en distintos géneros. El poeta que había inmortalizado el amor romántico en cada uno de sus versos se apagó de manera lenta y gradual, en un final considerablemente menos romántico que cualquiera de sus célebres composiciones. Número 18. Joan Sebastián. Compositor, cantante y una de las figuras más prolíficas de toda la música regional mexicana. Joan Sebastián escribió a lo largo de su carrera cientos de canciones interpretadas después por artistas de distintas generaciones y géneros musicales. Durante más de una década, mantuvo en relativa privacidad una lucha constante contra el cáncer de médula ósea, presentándose en giras y programas de televisión incluso durante los periodos más difíciles y dolorosos de su tratamiento médico. Su determinación de seguir trabajando activamente pese al diagnóstico sorprendió profundamente a quienes lo rodeaban de cerca, quienes recordaban verlo entrar y salir de tratamientos médicos exigentes sin que esto llegara a detener por completo su ritmo constante de composición musical. Falleció en julio de 2015 después de años de resistencia notable frente a la enfermedad, dejando un legado musical extenso que continúa siendo referencia obligada dentro del género regional mexicano hasta la actualidad. Número 19. José Alfredo Jiménez. Considerado por muchos el compositor más importante de toda la historia de la canción ranchera, José Alfredo Jiménez escribió cientos de temas que terminaron por definir la identidad musical de México a nivel internacional, entre ellos clásicos como El Rey y Camino de Guanajuato. Su estilo de vida personal, marcado por noches interminables de trabajo y un consumo constante de alcohol durante décadas, terminó por afectar seriamente su salud con el paso inevitable de los años. En 1973, a los apenas 47 años de edad, José Alfredo falleció a causa de una cirrosis hepática ya considerablemente avanzada. Su muerte prematura conmocionó profundamente a todo el medio musical mexicano de la época, pues se trataba de un hombre que, a pesar de escribir sobre el desamor y la resignación con una madurez emocional impresionante en cada una de sus letras, no logró finalmente encontrar ese mismo equilibrio dentro de su propia vida personal cotidiana. Número 20. Tintán.
Germán Valdés, mejor conocido en todo el país como Tintán, revolucionó por completo la comedia mexicana con su icónico personaje del Pachuco, mezclando de manera ingeniosa el español y el inglés de una forma que ningún otro comediante mexicano había explorado antes en la pantalla grande. Su carrera artística abarcó más de 3 décadas completas entre cine, televisión y teatro, consolidándolo definitivamente como una figura entrañable e irreemplazable para el público mexicano de mediados del siglo XX. Durante sus últimos años de vida, Tintán enfrentó un cáncer que decidió mantener relativamente alejado del conocimiento público general, continuando con sus compromisos profesionales activos siempre que su condición física se lo permitía razonablemente. Falleció en junio de 1973 a causa directa de la enfermedad, dejando un vacío profundo en la comedia mexicana que, según coinciden muchos críticos especializados hasta la fecha, nunca ha sido completamente llenado por ninguna figura cómica posterior en la historia del entretenimiento nacional. 20 historias, 20 finales completamente distintos, pero todos compartiendo exactamente la misma verdad silenciosa. Detrás de cada ídolo que México adoró profundamente hubo siempre un ser humano cargando batallas privadas que las cámaras jamás lograron captar por completo. Ninguno de ellos pidió compasión pública. Todos, a su manera particular, decidieron seguir brillando el mayor tiempo posible antes de que la luz finalmente se apagara para siempre. Y quizás esa sea la lección más importante que nos dejan estas 20 historias reunidas, que la verdadera grandeza nunca estuvo en parecer invencibles ante el mundo, sino en la dignidad silenciosa con la que cada uno de ellos enfrentó aquello que ningún aplauso, por más fuerte que fuera, podía llegar a curar jamás.